Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto. Buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Latencia Cero. Estamos aquí ya, hace un calor un poco, no sé, a ver si baja un poquito, ¿no, Maritere? ¿Qué tal el verano? Muy bien, la verdad. Yo es que el verano es mi época favorita, si no fuese por el calor, porque empieza la época de festivales y voy enrilando fin de semana festival a festival y de conciertos todo el día. Bueno, un saludo también a nuestros oyentes de Latinoamérica, que allí es invierno, o sea que esto del calor, ahora mismo justo lo contrario. Yo lo preferiría, ¿eh? Yo soy más de invierno más que de frío? verano. Sí, porque te puedes arropar. Claro, pasar frío a arroparse, pero ya una vez hace calor, no tienes Nada. escapatoria. Ventilador y aire ya está. acondicionado, ya, pero bueno, es un poco, a veces, el aire no sé, a mí me afecta a la garganta y tal. Sí, Sí, la verdad. Siempre que hay un cambio de temperatura, que si aire, que no sé qué, ya. me pongo ahí con la garganta fatal. Pero bueno, puedes aprovechar para consumir contenido desde casa. Ya, a veces, hay días de estos que es quedarse en casa sí o sí. Y no sé, pues me pongo ahí un YouTube, un Twitch. Yo la verdad que Twitch últimamente es lo ¿Sí? que más le estoy dando. ¿Consumes streaming? Sí, me gusta mucho ahí ver charlitas de tecnología que Sí. están súper interesantes y además son en directo y no está grabado y se mola más. Se nota, la verdad es que la cantidad y variedad de contenido que hay en Twitch y en plataformas de streaming en general es brutal. Uh-huh. ¿Y tú qué ves en concreto? Bueno, yo, por ejemplo, veo charlas que hablan sobre discos, música, no sé, a veces me pongo simplemente voces de fondo para relajarme. ASMR de este. No, ASMR no, simplemente pues me pongo un podcast o una charla de lo que sea para, pues no sé, me relaja tener ahí unas voces de fondo. Como espero que hagamos también tú y yo para con muchas nuestros personas oyentes. Que nos Sí. escuchen y digan, oye, mira qué tranquilito estoy yo, tranquilita aquí escuchando el Latencia Cero. Pues ¿sabías que Twitch, una de las primeras cosas que empezó a streamear fueron eSports? Y eSports. partidas de gaming. Que es básicamente esta nueva disciplina, ¿no? De no solo el propio juego, ¿no? Esas partidas de, yo qué sé, FIFA, por ejemplo, sino también todo lo que conlleva pues este tipo de competiciones, que es también pues profesiones relacionadas, como puede ser, pues yo qué sé, psicología, comentarios, ¿no? Por ejemplo, todas esas partidas alguien las tiene que narrar. Sí. Mira, te voy a poner un pequeño fragmento que nos va a dar una pista de a quién vamos a entrevistar hoy. Venga, va. Bueno, Sumpa tiene la posición desde arriba, plantada para él. Todo para Sumpayos, todo para el murciano. Y si no llega el equipo de la retaguardia... No hay tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Raiders ganó 2-0! ¡Y el mullito de David para rematar! ¡Qué locura es esta, Downs! Bueno, pues esta voz que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que la de Pedro Gómez, alias Xenium, ¿verdad? Tu nombre de caster. Caster desde hace unos 6 años más o menos, streamer en Twitch, una de las voces más conocidas de los eSports en España, aunque también has comentado competiciones internacionales, ¿no? Como el Major de Estocolmo 2021, el de Antwerp de este año 2022, y estás especializado en Counter-Strike Global Offensive, ¿no? Que es un poco el videojuego que tú más dominas. Aunque también comentas otros videojuegos como el Just Chatting, el 2K de la NBA, el Valorant o el Among Us. Desde hace relativamente poco, finales de enero, eres caster y creador de contenido en Riders for Fun, la plataforma de entretenimiento del Movistar Riders. Bueno, tú, Pedro, bienvenido antes de nada. Bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo te iniciaste en los eSports? Pues mira, es que yo ya soy una persona que para la industria, entre comillas, soy mayor y me inicié antes de que existiera el término eSport. O sea, yo pues empecé como mucha gente de mi edad con los cibers, jugando a Counter-Strike, StarCraft, los juegos de aquel entonces, Age of Empires, Day of the Defeat, un poco todo, ¿no? Y allí empecé a ver, bueno, en aquel entonces prácticamente no se podían ver las competiciones en directo, te llegaban vídeos, había algunas plataformas en las que colgaban demos de las partidas. Y empecé a ver jugadores que hacían cosas que para mí pues no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Que estaban pues a otro nivel total y absolutamente, ¿no? Entonces me empecé a interesar un poco por
por esos jugadores que parecía que estaban jugando otra cosa y que hacían pues, lo que para mí eran auténticas maravillas, ¿no? Y bueno, pues igual que cuando uno ve a Messi o a Cristiano tocar un balón de fútbol y no es lo mismo que cuando lo hacen el resto de los mortales, pues yo allí descubrí a Hiton, a Poti y algunos más que hacían con el Counter-Strike cosas que parecían no estar al alcance del resto de mortales, ¿no? O sea, que tú empezaste por el gaming, ¿no? Tú también juegas y jugabas. Eso es. ¿Cuáles son los juegos que tú recuerdas así con más cariño, que más has jugado en infancia, adolescencia o hasta ahora? Pues aquí la distinción un poco, ¿no? Entre gaming puro, los videojuegos de toda la vida, que empecé, pues yo qué sé, yo creo que con los primeros PCs que trajo mi padre a casa, 386 allá por los 90, y con mi primera consola que fue la Sega Mega Drive, que parece ya la prehistoria, con el Sonic y demás. Y bueno, los Prince of Persia empecé, juegos así muy, muy, muy clásicos, ¿no? Y luego la otra vertiente, que es ya la más competitiva y eso, que es la que nació en el ciber con el Counter-Strike, con el StarCraft, con el Warcraft, ya, pues eso, ya. Digamos que la diferencia entre jugar en tu casa, que a lo mejor pues podías quedar con los amigos o compartir una partida de un juego de un solo jugador y luego ya jugar en un ambiente físico con gente, una zona LAN, digamos, ¿no? Y juegos multiplayer ya más competitivos, ¿no? Y, o sea, narras partidos de juegos como Valorant o Among Us. Yo la verdad que esos juegos no he jugado, sí al Among Us durante la pandemia, que era el que estaba de moda. Yo creo que todo hijo de vecino acabó cayendo en algún momento, algún familiar te acababa liando, y además como se puede jugar en el móvil, pues apto para todos los públicos, entre comillas, ¿no? Sí, y yo era más de los Sims cuando era pequeña. Entonces, ¿cualquier videojuego puede convertirse en un eSport o tiene que tener una serie de características definidas? Es una muy buena pregunta. Yo soy un poco pureta, soy un poco vieja escuela y creo que los eSports tienen que tener unas ciertas características, como comentas, pero sí que es verdad que si nos fijamos en la naturaleza humana, al final podemos hacer que cualquier cosa sea competitiva. Tú puedes medir cualquier tontería que se te ocurra, o sea, no hay más que ver los récords Guinness, ¿no? Hay récords de cualquier estupidez, las cosas más absurdas del mundo pueden tener una mesura en la que ya la gente pues hace un ranking, compite, ¿no? Entonces, realmente yo creo que cualquier juego puede ser un eSport. Otra cosa es que luego vaya a llegar a un público lo suficientemente grande como para que haya una escena que se pueda sustentar por sí misma y demás. Yo creo que los eSports, pues, sobre todo para mí, deberían tener un par de condiciones importantes, y una es que fueran iguales para todo el mundo, es decir, que no haya este pay to win que se habla muchas veces, ¿no? De que si metes dinero empiezas con ciertas ventajas y tal, que todo el mundo parta más o menos de la misma base. Y luego otro factor que creo que es importante, aunque hay esports que se lo han saltado un poco a la torera, es intentar minimizar el factor aleatorio, el RNG, el Random Number Generator, porque hay cosas que al final no dependen de la habilidad de una persona u otra, sino de llegar en el momento determinado y abrir no sé qué. Pues hablo sobre todo, por ejemplo, de los Battle Royale, que son un género que lo ha pegado muchísimo, sobre todo con Fortnite, con PlayerUnknown's Battlegrounds. Y claro, llegas en un momento dado, a un lugar dado, y de repente looteas, aparece un ítem, un arma o lo que sea, que te da prácticamente la partida en buenas manos, ¿no? Entonces yo creo que eso genera una diferencia entre jugadores que para mí ya le quita un poco de mérito al competitivo. Yo prefiero que todo sea un poco pues tabula rasa, todos empezando de cero, sí, de igualdad de condiciones. Exactamente. Y a nivel en plan de ordenadores, dispositivos, en plan hardware, claro, al final tú cuando tienes que comprar y tienes que invertir en este tipo de cosas, que ahora, por ejemplo, el precio de las gráficas está altísimo, ya de con base... un tema que controlas tú bastante, ¿no? Sí, el tema de las criptos, la minería ahí, chaval. Sí. También con respecto a eso se puede notar de cara a los eSports al empezar que pues están en peores condiciones que otras personas. Totalmente. ¿Ese factor social? Sin duda. O sea, para llegar a competir al más alto nivel tienes que tener el mejor hardware, ¿no? Porque sobre todo en juegos que son muy exigentes se va a notar muchísimo la diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, sobre todo en el género que más controlo, que son los shooters, pues desde tener un buen ratón o un buen teclado, que se nota muchísimo la diferencia, a los frames por segundo que te pueda dar la gráfica y el procesador, que la imagen vaya fluida, tener un buen monitor también. Se está, pues eso, trabajando mucho en que los monitores cada vez tengan más hercios, mayores tasas de refresco. Pues eso, cuanto mejor hardware tengas, pues más opciones vas a tener. Evidentemente, no es igualdad de condiciones. Ese sí que puede ser un poco el pero, ¿no? Pero bueno, luego, cuando llegas a competir y demás, casi todos los torneos importantes son eventos presenciales en los que todo el mundo tiene el mismo PC. O sea, al final son ordenadores que pone la TO, la organizadora del torneo, y todo el mundo vuelve a estar en las mismas condiciones. O sea, Ahora que has comentado el tema de los shooters,
también hay otros juegos en la SL, por ejemplo, como el FIFA o el 2K, que serían un poco el equivalente en eSports a de deportes tradicionales, en este caso fútbol y básquet. Entonces, ahora que comentas el tema de igualdad de condiciones, ¿en qué se parece, no se diferencia un entrenamiento para eSports de un entrenamiento de un deporte tradicional a nivel físico? Hombre, son muy distintos. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte se han empezado a traer ciertas costumbres y ciertos patrones de los deportes tradicionales a los eSports también. Yo sobre todo lo noté mucho con la llegada de Kasper Witt, un portero danés de balonmano que ha militado en equipos españoles como el Ademar o Portland o incluso el FC Barcelona, que cuando llegó a Astralis, que es un equipo que ha sido pues, prácticamente el mejor equipo de la historia del Counter-Strike, empezó a implementar pues, rutinas de los deportes tradicionales, de cambiar un poco los horarios, porque siempre había este estigma de que los gamers se acuestan a las tantas, se levantan a las tantas, ¿no? Y intentar, digamos, normalizar un poco el tema de los horarios, pues levantarse a las 8, 9, 10 de la mañana, hacer un entrenamiento, traer pues, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos deportivos, traer un poco toda la infraestructura del deporte tradicional al eSport para... Bueno, yo creo que es para profesionalizarlo. Al fin y al cabo, la industria de los eSports es una industria muy joven, que está todavía, yo creo que en pañales prácticamente, ahora es en pleno auge, va dando pasos, pero creo que todavía hay mucho camino por recorrer y este tipo de iniciativas son muy interesantes, yo creo que para equipararlo un poco al deporte tradicional y para que los jugadores también se sientan profesionales, ¿no? Porque es verdad que muchas veces le llegan contratos casi millonarios a muy temprana edad, no llega al nivel de una NBA o un contrato de fútbol en la Liga Española, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que son chavales y tienen que aprender a gestionarlo y a saber que detrás de ellos pues hay un club, hay una apuesta, una inversión económica y hay que ser responsables también, ¿no? No, y que también es muy cansado estar muchas horas delante del ordenador. Por supuesto. Física y mentalmente. Totalmente. Y hace falta, pues como decía Maritere, un equipo bueno en cuanto a tecnológico, pero también una buena silla. Tema postural, todo eso, sí, desde luego. Sí, o sea, intervienen muchísimos factores. De hecho, hemos hablado antes de monitores, de PCs, todo eso, y otra industria que también ha evolucionado muchísimo con el gaming es la de las sillas, ¿no? De los muebles de oficina y demás, ¿no? Y es importante, ¿no? O sea... sí que es verdad que al principio la gente decía, bueno, pero si es que estas sillas que tienen aspecto como si fueran de rally, ¿no? Exactamente. De coche de rally. Sí, total. Pero esto es la típica silla que montarías en un Fórmula 1 prácticamente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sentido tiene esto? Dices, aquí no vas a soportar fuerzas de 8G ni cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, fue un poco la estética por la que optaron al principio y bueno, por ahí van evolucionando mucho, hasta el punto de que no sé si fue el año pasado, hace 2 años, lanzó una colaboración Herman Miller, que yo creo que es una de las marcas punteras en temas de diseño de sillas y tal, con Logitech, una marca de periféricos de PC de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es verdad que el precio es un poco prohibitivo, pero la gente se empieza a interesar mucho por esto, ¿no? Porque al final pues pasas muchas horas sentado y el tener una buena silla, pues yo creo que también es muy, muy importante, sin duda. Es verdad que ahora que comentas la estética, también ahí yo creo que el gaming lo cuida mucho, ¿no? En plan, mira qué silla más guapa me he pillado. Todo lucecitas. Todo con LEDs. Sí, muchos dragones. ¿Por qué los dragones? Dragones, llamas, no sé, cosas así. Pues a mí me recuerda un poco en los 90 cuando se puso de moda todo esto del tuning, ¿no? El tuning. Sí, los total. rivales y no sé qué, pues un poco el rollo ese, no sé, supongo que es una estética agresiva y llamar la atención, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, yo creo que al final es una tontería, eso sí que es puro marketing y te acaban cobrando más por una chorrada que luego realmente no tiene. Claro, sí. Comentabas tema de entrenamiento, o sea, yo me quedo ahí con la cosa, ¿cómo es un entrenamiento en eSports? Pues depende. La parte física, yo creo que, bueno, pues el mismo entrenamiento que puede hacer cualquier persona que va a diario al gimnasio y hace unas ciertas rutinas de fitness, de cardio, lo que sea, un poco enfocado, yo creo que también pues a cada jugador de manera personalizada, lo que cada uno quiera, pues alguno necesita perder peso, otro ganar volumen o simplemente mantenimiento, simplemente por estar un poquito más en forma, pues yo creo que cada preparador. Luego, pues evidentemente, muchos jugadores también tienen nutricionistas que cuidan un poquito la alimentación, que ha sido también otro de los estigmas que ha tenido siempre el gaming y los eSports, ¿no? De, pues comes comida precocinada, Doritos 24/7, sí, bebidas bueno, carbonatadas. en el sector de la informática también tenemos un estigma muy parecido. Total, pues eso, intentar cuidarlo un poco, ¿no? Para la salud. Y luego está el entrenamiento ya más vinculado al eSport per se, que eso ya pues cada uno tiene entrenamiento específico de, sobre todo, pues echarle, pues en el caso de los shooters,
mejorar el aim, jugar, por ejemplo, deathmatch, para mejorar la puntería y demás. Y luego entrenamiento en equipo, prácticas de 5 contra 5 contra otros equipos. Y luego, una vez que terminas esto, pues normalmente con el entrenador revisas demos de partidos anteriores, corriges errores, preparas tácticas, bueno, ya un poco... digamos que todo el espectro que hay, desde la parte más individual y demás hasta la más colectiva, pues para tener esa sinergia que tienes que tener con tus compañeros y para ver los posibles rivales que has tenido o que vas a tener en las próximas semanas, ¿no? Sí, es que todo este tipo de profesiones nuevas que ha generado el mundo de los esports, pues lo que comentas, nutricionistas, fisioterapeutas e incluso psicología, ¿no? Para saber un poco cómo piensan los jugadores. Pues un poco en línea de esto vamos ya un poco a lo que te dedicas tú, que es el casting, ¿no? Sí, antes de que pases ahí, el psicólogo es importante, porque al final casi todos los esports, los más famosos normalmente suelen ser de equipo, y la figura del psicólogo muchas veces para evitar ciertos roces y ciertas historias, cuidado, o sea que al final todo tiene su puntito, y eso evidentemente en la parte más humana. Luego, pues lo que estábamos diciendo, tienes entrenador, tienes analista, tienes un montón de cosas que ya claro. Son estrictamente vinculadas al juego, ¿no? O sea que, como tú decías, hay un montón de roles y de nuevas profesiones en torno a todo este mundillo. Sí. Bueno, pues como decía, tú te dedicas al casting, a comentar partidos en este caso, sobre todo Counter-Strike. ¿Cuáles, digamos, son tus referentes en retransmisiones de esports, tanto nacionales como internacionales? Bueno, en esports no tengo tantas, porque, bueno, como al final llevo, ya te digo, desde antes de que empezaran a llamarse esports, pues bueno, en España tengo un par, sobre todo la de NECA, de Vicious Lab, que fue un poco el que me introdujo en el mundillo, y luego mis compañeros de entonces en SL, pues Asdri, Muito, la gente con la que he compartido micrófono. Y luego a nivel internacional, pues gente como Toby One, como Sadokis, como Anders, hay bastantes ejemplos, la verdad. ¿Y te fijas también en referentes de comentaristas de deportes tradicionales? No sé, Anthony Daimiel, por ejemplo, de la NBA. Yo diría que son Paloma del Río, María de los Escario. Que más he bebido. Bueno, sí, Paloma del Río me parece una absoluta jefa increíble. O sea, de hecho, estos últimos Juegos Olímpicos, cuando comentó que podían ser sus últimos Juegos y tal, yo casi me echo a llorar. O sea, es que no concibo unos Juegos Olímpicos sin Paloma del Río, ¿no? Y luego, por supuesto, Anthony Daimiel, Andrés Montes. Andrés, te lo iba a comentar porque además en ciertos momentos cuando te veo comentar, tienes ahí punto, ¿no? Pues cuando Andrés se venía bastante arriba. Ni a la suela zapatos, amigo. O sea, ese es el mayor halago que le pueden hacer a un comentarista, yo creo. Bueno, ¿no? hay que ponerle pasión e intensidad, que al final tú lo haces. En España hay gente muy buena, Miguel Ángel Román, Edu Tellez, que me gusta mucho el rugby y es un tío que lo hace fantásticamente bien. Carlos Martínez, de Movistar, ¿no? Mi compañero también, entre comillas, ¿no? Que me parece de los mejores narradores que tenemos en España. Y luego también, como me gustan mucho los deportes americanos, pues narradores de NFL, de NBA, All Michaels, Kevin Harlan, gente de le ponen mucha épica, ¿no? En la NFL muchísima. Y en la NBA. Ahí es todo espectáculo. Esto es espectáculo. Todo es puro show, todo fuegos artificiales y evidentemente el saberte vender su producto como si fuera la panacea, lo mejor que has visto en tu vida es parte de su trabajo. 100%. ¿Cómo está el panorama de los eSports aquí en España y en relación con otros países? ¿Hay abundancia de clubes, de jinetes o lo ves un poco todavía...? Ha crecido bastante. Yo creo que hace 4 o 5 años estábamos muy por detrás de algunos países súper pioneros y punteros. Pues yo creo que el ejemplo absoluto es Corea del Sur. Creo que esos fueron de los que, sobre todo con StarCraft, empezaron, bueno, en aquella época, finales de los 90, principios de siglo, jugadores de StarCraft ayer eran auténticas estrellas, o sea, pero que llenaban aeropuertos, que la gente les iba a buscar alfombras rojas, era una auténtica barbaridad. Lo de Corea del Sur es otra historia, sí. Como los Beatles en la época de prácticamente. Es verdad que es una cultura muy distinta, que evidentemente así es harina de otro costal, pero es muy curioso, ¿no? Ver cómo allí ya hace tanto tiempo estaban a otro nivel. Y en Europa, pues los referentes han sido casi siempre los países escandinavos, ¿no? Allí yo creo que también en parte justificado por el clima, hay un montón de meses en los que actividades de outdoors, actividades en exteriores, pues pocas puedes hacer y entonces el gaming es una... Se desarrolla mucho más. Sin duda. Y luego Estados Unidos también es una de las potencias, pero yo creo que de un tiempo a esta parte España está haciendo muy buen trabajo, hay un montón de clubes muy, muy importantes y
Y creo que sobre todo lo que son las ligas domésticas tienen un nivel muy, muy alto con respecto a otros países. Yo creo que hemos progresado mucho, sí. Yo lo que sí que estoy viendo, aparte de que hay muchas veces que hay ciertas palabras que me pierdo. Sí, la verdad que el vocabulario es un poco no especial, estoy muy sí. dentro de los eSports. ¿Crees que poco a poco se está abriendo esto y que la gente cada vez está más concienciada de estas palabras que utilizáis que yo me estoy perdiendo? La me jerga, estoy sintiendo ¿no? súper abuela. Bueno, Maritza, está bien. Así te sientes como cuando yo voy a hablar de blockchain, de NFTs y demás, ¿eh? Es un poco el rollo. No, a ver, yo creo que es verdad que sí que hay cierto vocabulario y cierta jerga que es muy específica y que si eres ajeno al mundillo, pues te suena chino. A mí, de hecho, hay muchas veces que familiares o amigos me dicen, bueno, me gustaría verte más y tal, porque me mola lo que haces y considero que haces muy bien, pero es que, macho, la mitad de las cosas que dices no me entero de nada. O sea, me cuesta seguir el hilo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso que, dentro de lo que cabe, Counter-Strike es lo que más comento, es un juego súper intuitivo. Al final es policías contra terroristas, disparos y poco más. Tampoco es una cosa, al menos en superficie, es bastante sencillo, ¿no? Pero es verdad que los tecnicismos, y sobre todo hay mucho anglicismo, ¿no? Muchos términos cogidos de la lengua inglesa y, bueno, pues es verdad que si no estás ahí un poco al pie del cañón, cuesta. Pero en respuesta a tu pregunta, yo creo que poco a poco cada vez estos términos son más mainstream, ¿no? Yo creo que también la pandemia ayudó mucho, ¿no? A que todo este mundillo de los videojuegos y los eSports llegara a un público más generalizado, y creo que poco a poco, pues sobre todo las nuevas generaciones, tanto consumiendo vídeos en YouTube como streams en Twitch, están acostumbrados a escuchar a los creadores de contenido, a sus creadores favoritos, pues utilizar toda esta terminología, y yo creo que poco a poco sí que se va incorporando dentro del vocabulario más generalizado, ¿no? Es que, a ver, yo creo que todas las personas que tenéis relación con el mundo de los eSports, yo creo que no os andáis con tonterías en el sentido de que pedís siempre lo mejor. O sea, siempre, ¿no? Que todo esté ahí preparadito bien y pues igual que una silla buena, también supongo que hace falta buena calidad de conexión, gráfica, jugabilidad, que al final pues es lo que hace que el espectáculo se viva. Y yo te quería preguntar, en cuanto a las retransmisiones, ¿cómo de crucial es para ti el tema de la baja latencia? Que bueno, la latencia, aunque este programa... Claro, latencia cero. Ya, los oyentes ya sabrán probablemente lo que es, pero bueno, lo repasamos, que es el retardo con el que la señal se propaga en una red, ¿no? Lo que tarda en llegar. Entonces, ¿cómo de crucial es esto para ti a la hora de comentar? Porque claro, en los eSports y sobre todo juegos que van tan rápido como el Counter-Strike, tú tienes que estar ahí atentísimo, que eso es otra cosa que a mí me parece súper curiosa de ti como comentarista y de los que retransmitís partidos, que es la velocidad a la que habláis y que estáis atentos a todo lo que está pasando, que también parece, eso obviamente hace falta mucho conocimiento del juego y de lo que está sucediendo en él. Bueno, pues en primer lugar, totalmente de acuerdo. Somos unos quisquillosos, somos unos exquisitos, y es verdad que en el mundillo de los esports tiene que estar todo ahí perfecto y nos gusta que todo funcione de maravillas. Y en cuanto a lo de la latencia cero, bueno, el nombre de vuestro podcast es El sueño húmedo de todo gamer. O sea, es que ni siquiera en un ambiente LAN presencial llegas a tener ese retardo cero, ¿no? Tienes pues 4 o 5 milisegundos, siempre hay un pequeño delay, ¿no? Pero bueno, la diferencia es abismal, ¿no? Entre jugar desde tu casa online y jugar de manera presencial. El juego cambia completamente. Y sí, anécdotas hay. De hecho, bueno, el año pasado en un torneo muy importante que se celebró pues más o menos en primavera, la Flashpoint, hubo un equipo sueco que estuvo jugando con 40% de packet loss, de pérdida de paquetes, y el partido se tuvo que reiniciar, digamos, que se tuvo que jugar al día siguiente porque es impracticable, ¿no? O sea, al final, si se pierden el 40% de los paquetes, eso traducido en balas, imagínate, ¿no? La mitad de los duelos que te tiras, pues no van a llegar los impactos al rival y vas a perder, ¿no? Entonces, sí que pasa, ¿no? Incluso a mí a la hora de castear, muchas veces cuando me marcho al pueblo, que ahí tengo conexión rural y tal, pues eso es un espectáculo, porque no puedes poner ni la webcam, se te oye a trompicones robóticos. Claro. Nada. La latencia cero es la auténtica salud. El objetivo. Sí. Todo tiene que estar súper bien sincronizado, de eso no hay duda. Y yo creo que aquí, aparte de un ancho de banda potente, de una fibra óptica de 5G, bueno, yo creo que el Edge Computing aquí también es una tecnología clave, porque es, bueno, lo que permite evitar que los datos tengan que recorrer, pues eso, mucha distancia que al final siempre la va a haber. O sea, el servidor está en un punto, el receptor está en otro, pero bueno, yo creo que el que los dispositivos procesen los datos
allí donde se emiten, pues yo creo, vamos, sería lo ideal. Es ideal para que esos datos... Además, también otra cosa que mejora es la seguridad. Porque no sé si habéis tenido algún problema en alguna competición, no sé, si tienes alguna anécdota de alguna competición que se ha tenido que cancelar, ya no por pérdida de datos, como comentabas, sino por algún tema de seguridad. Que si los datos están en el origen, pues menos vulnerable van a ser. O que llegue aquí un ciberdelincuente y empiece a hacer un ataque de denegación de servicio, que al final es el caso más común. Claro, que al final, para quien no lo conozca, sucede cuando dentro de una página web o un servidor llegan muchísimas peticiones y el servidor no es capaz de procesarlas y peta y se va a la página web, se cae. Claro, que entonces... Al final... Los juegos online es lo que tienen que estar conectados a la red y la red tiene que ser segura. Cuéntanos. Eso ha pasado en lo que estaba contando justo la Maritere de DOS. Ha pasado en algún evento presencial y ha pasado a muchos jugadores jugando en remotos de sus casas y de hecho hubo una época en la que se puso muy de moda y bueno, lo que empezaron a hacer los jugadores también es, pues, sobre todo protegerse, ¿no? Empezar a contratar VPNs y intentar un poco, pues, blindarse y protegerse en la medida posible. La ciberseguridad es absolutamente clave para sobre todo eso. Pues, si los torneos son online, de manera presencial es más complicado porque tienes que atacar ya al servidor, aunque alguna vez ha pasado. Pero sí, la ciberseguridad desde luego es importantísimo. Bueno, pero a pesar de ser presencial, es un entorno online, quiero decir. Sí, lo que tienen los eSports... que ya ha habido LANs en las que sí que ha habido ataques de DOS y, bueno, pues hay que estar preparado un poco para todo, claro. ¿Pero tú crees que ha ido mejorando con el tiempo? Sí, yo creo que de los errores se aprende y que pues todo este tipo de problemas que ha habido en el pasado yo creo que han hecho que los jugadores se cuiden más y que las empresas también que organizan los torneos, pues bueno, al final es lo que te comentaba antes también, ¿no? Que cada vez el sector está más profesionalizado y eso se extrapola a todos los ámbitos y en el caso de organización de torneos, pues van aprendiendo de los errores de eventos anteriores y bueno, pues se van blindando un poco para que estas cosas no ocurran, claro. O sea, porque es que te puede tirar por la borda el trabajo de semanas. Claro. Dentro de esta profesionalización que comentas, entonces has visto una mejora tecnológica a lo largo de los años en los eSports. Sí, sin duda. Sí, aparte, más allá de lo que comentábamos antes del tema periféricos, ordenadores y todo esto, que cada vez evidentemente va mejor, pues dentro de las propias organizadoras de torneos, pues también, ¿no? En cuanto a, no sé, pues los switches, todo el tema de la tecnología que se usa para el audio, para el vídeo, todas las producciones audiovisuales van mejorando. Bueno, pues lo que antes hacía a lo mejor con una ATEM, pues ahora lo hacen con, no sé, terminología de audiovisual que no manejo, pero ves que hay una evolución constante. Claro. Se van introduciendo cosas dentro de las producciones para que todo sea más bonito, más espectacular, más llamativo. No sé, la verdad que sí que está avanzando todo. A pasos agigantados. Sí. Ahora que comentas el tema del audiovisual, a mí una profesión relacionada con los eSports que me parece muy curiosa es la del observer, ¿no? Que es, digamos, el equivalente curiosa e importantísima. Importantísima, claro. Es digamos, el realizador de estos eventos, el que va pinchando las cámaras, ¿no? El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve, exactamente. O debería, que luego, claro. ¿Cómo es vuestra relación con la figura del observer? Pues aquí ya depende mucho de si es un torneo nacional o de si es un torneo internacional. Si es un torneo nacional, nosotros normalmente, pues en el día a día convivimos con él o ellos y podemos incluso pues, hacerles peticiones específicas de, oye, pínchanos a tal jugador o cuidado con que, a lo mejor él nos está escuchando mientras retransmitimos, decimos, ojito con el flanqueo que va a llegar no sé quién por la espalda y entonces el observer pues, está lo suficientemente hábil como a decir, oye, el comentarista está haciendo hincapié en este jugador, vamos a seguirlo, ¿no? Pero si es un observador internacional, si lo que te pasan es una señal clean feed de lo que está ocurriendo en un torneo que está pues en Dallas o en John Coping, pues te tienes que amoldar a lo que hay y narrar con lo que te mandan, con lo que ves en pantalla, que muchas veces, pues por eso decía que es muy importante la misión del observador, porque claro, si por lo que sea en ese momento está mirando cualquier otra parte del mapa, al final normalmente son 5 para 5, entonces si de los 10 jugadores no está en uno de los que se está tirando el duelo o en los que está ocurriendo la acción, pues te acabas perdiendo partes importantes de la partida. O sea, su rol es fundamental. Sobre todo para los espectadores, que al final son los que disfrutan de este tipo de partidos. Eso es. Imagínate que tú en un partido de fútbol te pierdes el gol porque de repente el realizador ha decidido pinchar al portero o a un defensa. Claro, ¿qué está pasando aquí, no? Pues aquí es más de lo mismo. Sí. Bueno, yo he visto algún vídeo de realización de partidos de fútbol tradicionales y es increíble
la velocidad a la que van dando las órdenes, pinchando cámaras, o sea, es brutal y bueno, imagino que los eSports es muy parecido. Muy similar, de hecho tienen atajos de teclado para ¿no? moverse Ahí a tope. Eso es, para moverse, pues más allá de acceso directo a la cámara de cada jugador, pues a ciertos puntos fijos por ciertas zonas del mapa, para ver pues determinados ángulos, para que quede un poco más visual, más bonito, que no sea todo el rato primera persona. Hacen muchas veces lo que se llama beauty, ¿no? El movimiento de la cámara con ciertos planos y demás. Bueno, la verdad que tiene su aquel. Ser un buen observer es una tarea complicada, desde luego. Madre mía. O sea, yo no era consciente de que existían estas cosas y wow, madre mía. Lo que sí que estoy aprendiendo es que en los eSports el desarrollo que está teniendo es enorme, es bestial. ¿Cómo ves el futuro de aquí a un par de años de este mundo? No, yo no quiero pasarme de optimista, pero yo diría que brillante, la verdad. O sea, ya hace varios años que los videojuegos superaron al cine como la industria que más dinero generaba en el mundo. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia ha sido también un boom tremendo y que las nuevas generaciones pues están consumiendo una cantidad de YouTube y de Twitch y demás contenido online tremendo, ¿no? Y bueno, pues monstruos de Auronplay, de Ibai y demás, pues hacen que yo creo que sí, que gran parte de la juventud del mañana pues esté ligada directa o indirectamente con este mundillo. O sea, que yo creo que sí que va a crecer más todavía, sí. ¿Tienes algún juego que te gustaría que fuese eSport o algún juego que te gustaría a ti comentar cómo haces con los eSports? Un Mario Kart. Hombre, el Mario Kart, no sé si como eSport, pero para echarse un pique con los amigos está muy bien. De hecho, ha habido un montón de torneos, de eventos, los típicos que organizan. Es que el Mario Kart es muy divertido. Sí, es muy, muy de divertido. los pocos juegos a los que sé jugar. el problema del Mario Kart es no picarte con los amigos, porque son juegos también que tienen ahí ese puntillo competitivo. Pero no sé, la verdad, juegos... El que se me quedó un poco clavada la espinita fue el Battle Ride. Pero es un juego que no es muy conocido. Era parecido al Bloodline Champions de antaño y a mí me parece un juego muy, muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que es quizá demasiado difícil. Requiere demasiada skill, es lo que muchas veces un nivel de habilidad muy alto. El acceso no es la típica curva de aprendizaje suavecita para todos los públicos, no, es toparte con una pared y que si una persona es mucho mejor que tú te va a pegar una paliza, no sabes por dónde te vienen las habilidades y puede llegar a ser un poco frustrante. Pero no, realmente es un poco lo que comentábamos al principio, es que a día de hoy ya prácticamente casi cualquier cosa, si te lo propones, puede llegar a ser un eSport y o bien organizas un evento o un torneo, o sea que al final yo creo que... Donde haya competición y espectáculo, ¿no? Exacto. Al final la cuestión es pasárselo bien, ¿no? Y bueno, yo creo que el público también es el que acaba decidiendo un poco lo que le interesa ver en cada momento. Por eso también vemos, pues, sobre todo eso lo que decíamos antes, de que si Auron, Ibai, todos estos, los grandes de Twitch, pues que van, pues de repente se ponen a jugar mucho al Fall Guys, luego a Among Us, no sé qué, van rotando un poco con los juegos que le apetece ver a la gente. Realmente es un poco, son los que eligen. Pero en eSports yo creo que tradicionales, pues los MOBAs, tanto LoL como Dota, siguen siendo referentes y en Shooter pues ahora tenemos Counter-Strike y Valorant, yo creo que son pues 4 pilares. Luego hay Rocket League, hay un montón, ¿no? Rainbow Six, los simuladores deportivos que comentabas antes, FIFA, NBA... Bueno, yo creo que hay bastante oferta, ¿no? No sé si tanta como en los deportes tradicionales, pero hay bastante. Bueno, pero sí, yo creo que hay bastante variedad a un mismo nivel, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en España el fútbol es deporte rey, líder. Sin duda. Y, por ejemplo, el baloncesto no está tan no se ve tanto como a lo mejor la NBA en Estados Unidos, que está un poco más... Claro, el fútbol, el soccer en Estados Unidos no es deporte rey. Bueno, está creciendo la MLS. Sí, está ahí, pero es verdad que no se puede comparar. NFL, Sí. NBA, NFL yo creo que es la número béisbol 1. incluso, son deportes muchísimo más populares allí. Y yo creo que en los eSports, sin embargo, bueno, es que claro, no es lo mismo jugar al fútbol que un shooter como Counter-Strike, no hay punto de comparación, pero sí que veo que, no sé, hay pues lo que acabas de comentar, bastante oferta y bastante variedad de tipo de juego y de, no sé, de competitividad. Sí. Luego, evidentemente, el tener referentes es importante, ¿no? Pues igual que, por ejemplo, en España se vio mucho la NBA cuando Gasol tuvo su periple por los Lakers y ganó un par de anillos, o el tenis creció muchísimo con la llegada de Nadal, ahora con Alcaraz también, ¿no? Yo creo que tener referentes es importante. League of Legends en España, por ejemplo, creció mucho cuando estaban XP y Ocelote. Que el Movistar Raiders haya llegado a un Major como llegaron el año pasado, ese Major de que hablabas de Estocolmo, efectivamente, pues yo creo que ha hecho que también crezca un poco la fanbase de Counter-Strike en España. Claro que, pues eso, el ver a compatriotas, amigos, vecinos, conocidos, llegar a hacer cosas realmente importantes en el mundillo, pues también motiva, ¿no? a la gente a consumir ciertos esports, ¿no? Totalmente.
Bueno, vamos a ir terminando y ahora, bueno, que te estábamos preguntando un poco por lo que a ti te gustaría comentar, te queremos preguntar, que esto lo hacemos siempre en todos nuestros episodios, un tema que tú, bueno, que te guste escuchar especialmente, una canción que, no sé, que te motive a la hora de comentar esports. ¿Tienes una canción cuando vayas para prepararte, en plan rollo Rocky? O al contrario, que te guste ponerte para desconectar, pero un tema que tú últimamente estés escuchando bastante. Interesante pregunta, ¿eh? Mira que es que a mí con la música me gustan muchos géneros distintos. Entonces, quedarme con uno es complicado. Tú entras a Spotify. Solo puedes escuchar una canción y es... A ver, voy a decir dos, ¿vale? Porque es que una es casi imposible. Si es para motivarme... Bueno, vas a decir dos, pero vas a decir una antes que otra. Vale. Venga, la de motivación. Porque es para la playlist, ¿no? Sí, es para nuestra playlist. Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance. Venga, para adentro. Además estaban de gira ahora mismo, ¿no? Sí, han vuelto y están ahí. Esa la tengo on repeat. Pues nada, la incluimos en nuestra playlist y nos despedimos. No sé si quieres comentar algo, Maritere. No, la verdad que yo he aprendido muchísimo. Creo que voy a empezar a ver partidas de eSports. Me lo han vendido muy bien. Ahora me toca a mí que Maritere me dé clase de blockchain para aprender algo, porque si no estoy perdidísimo. A mí me gusta sobre todo por la parte de la retransmisión. O sea, las voces y la forma en la que le metéis épica y no sé, y dinamismo me flipa, la verdad. O sea que enhorabuena por cómo comentas, porque está súper guay. Pues nada, nos despedimos por el episodio de hoy y muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias a ti, Pedro, por haber estado con nosotros. Un absoluto placer, chicos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Maritere, ¿tú crees...? Es que, escuchando a Pedro, he pensado... Yo cuando hay un partido de baloncesto, por ejemplo, o balonmano, o el deporte que sea, estoy intentando ir a deportes un poquito más que no tengan tanta visibilidad, aunque en realidad baloncesto y balonmano se ven bastante en nuestro país. Yo, por ejemplo, me gusta más cuando los escucho por la radio que cuando los veo por la tele, porque me imagino todo eso que está pasando, pero como los comentaristas o las comentaristas lo hacen con tanta intensidad y tanta emoción, al final te metes muchísimo. Entonces, ¿crees que habrá un incremento de comentaristas en Twitch, todo este mundo del streaming y de los esports, que haga que, no sé, que el público se meta más en este tipo de plataformas? Porque, por ejemplo, dicen Video Kill the Radio Star, ¿no? La canción mítica. ¿Tú crees que Twitch killed the Video Star? ¿The TV Star? A ver, no lo sé, ¿eh? Todo saberlo. También pensábamos que había plataformas de streaming de vídeos que iban a matar la televisión y la televisión ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Pero yo creo que sí que va a tener muchísima demanda y cada vez va a haber más gente que va a querer o bien verlo o bien dedicarse a ello. Porque a mí una cosa que me dejó loquísima que vi hace un par de años fue cómo se llenó un estadio de gente viendo una partida de LOL en, pues no sé si era en Corea del Sur, y es que eso estaba, lo que nos ha comentado Pedro, sí, justo. Sí, y es que estaba el estadio como cualquier estadio de fútbol y la gente lo estaba viviendo de una manera loquísima. Entonces yo creo que ha venido para quedarse. Sí, y bueno, al final pasa como con la tele, que no mató a la radio. Aquí estamos con nuestro podcast. Conviven, al final, claro, se complementan, y aunque llegue el streaming, el Twitch, todo el mundo este del casteo, como diría Pedro, ha llegado para quedarse, pero junto a todo eso que ya existe. Por supuesto. Y bueno, y se desarrollan un montón de profesiones nuevas, de disciplinas nuevas, videojuegos van cambiando. Todo esto se va desarrollando y va mejorando tecnológicamente gracias a muchas tecnologías como, por ejemplo, análisis de datos y lo que hemos comentado, el tema del edge computing, que es bastante importante a medida que se vaya desarrollando y mejorando tecnológicamente todo este mundo, pues para que la latencia sea cero. Así que nada, Maritere y yo nos vamos y nada más. ¿Algo más que añadir? No, que os hidratéis, que es veranito, y ya está. Los consejos básicos que ya todos y todas sabemos: no saquéis a vuestra abuela a la puerta de casa con el calor que hace. Y como ha dicho Maritere, hidrataos. Si tenéis piscina, pues a la piscina. Si no, vais al río, donde sea. Pero hay que protegerse de este calor y ya está. Y ya está. Vale. Adiós. Hasta luego.
Latencia Cero. Tecnología aquí y ahora. Síguenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en telefonicatech.com.